Está bien. Ya se está compartiendo por Facebook. Comenzamos. Okay. Buenas tardes a toda la comunidad jurídica. Les doy la bienvenida a la penúltima sesión del curso de Derecho Civil Patrimonial realizado por ACODEM, el Derecho en Serio, enfocado a capacitar a la comunidad jurídica en diversas materias. Les saludo, José Osorio, y seré el moderador para la presente sesión. El día de hoy nos acompaña el profesor César Moreno More, el cual tratará el tema hacia una tercera vía de la responsabilidad civil. El profesor César Moreno es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Derecho Privado Europeo por la Universidad degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria en Italia, profesor a tiempo parcial en la Universidad Tecnológica del Perú. Asimismo, los invito a colocar en la bandeja los comentarios que tengan en relación al tema en cuestión. Al término de la exposición, yo transmitiré las preguntas hacia el ponente para que pueda responderlas. En representación de ACODEM, le extiendo nuestros agradecimientos al profesor César Moreno More por la gentileza en aceptar la invitación y sin más que agregar, le doy pase para que inicie su disertación. No, ¿cómo crees, José? Quien agradece soy yo por haberme convocado. Doy gracias también pues a CODEM y desde luego a Junior también por la gentil invitación. Bueno, les tengo que hablar sobre este tema acerca de una tercera vía de la responsabilidad de derecho civil. El tema, yo estoy seguro que el tema sonará para muchos en realidad bastante extraño. ¿Una tercera vía? ¿A qué está haciendo referencia? ¿Cuántas vías existen en la responsabilidad civil? Pues bien, vamos a ir por parte en esta breve exposición. Lo cierto es que a las 7 de la noche yo tengo que entrar a clase, así que vamos a hacer la situación bastante breve y espero que en 45 minutos, y ya va a depender pues también de las preguntas que me realice el auditorio. Empecemos. Aquí hago referencia con una tercera vía de la responsabilidad civil. Como es de común entender, existen pues dos, digámoslo así, dos regímenes. En realidad son, en sentido estricto, se habla de dos regímenes de la responsabilidad civil. Y aquí también pues hay, en sede nacional se ha discutido mucho acerca de si existe una sola responsabilidad civil o existen dos tipos de responsabilidad civil. Bueno, hay argumentos para todo gusto. Hay argumentos que se basan, por ejemplo, en la identidad, de que hay un elemento idéntico entre ambos tipos de responsabilidad, que es el elemento daño, y que unificaría a ambos regímenes. Otros, en esta misma línea de unificación de la responsabilidad civil en general, utilizan un argumento bastante más pragmático, ¿no? Dado que la responsabilidad civil sería un instrumento de tutela de el damnificado, entonces pues habría que darle al damnificado la tutela correspondiente, sin importar que se trate pues de un régimen, sin importar si se cuestiona o no se cuestiona la aplicación de un régimen contractual o extracontractual. En cambio, hay también una postura bastante respetable, dicho sea de paso, y todas las posturas evidentemente respetables, porque todas parten de perspectivas totalmente distintas. Hay una postura que está pues tomando ha sido bastante acogida últimamente, que establece un divorcio total entre
ambos tipos de responsabilidad, la responsabilidad extracontractual por una parte y la responsabilidad contractual por la otra. Y se basaría esta diferencia en la diferencia del interés tutelado por ambos sistemas de tutela. Según esta teoría, lo reitero, es bastante autorizada, y solamente a través de la unificación del interés presupuesto que será objeto de tutela de la responsabilidad civil, se podría afirmar la unificación de la responsabilidad civil. Bien, posturas bastante respetables, aquellas que abogan por la unificación y otras pues por la diferenciación de la responsabilidad de los sectores o los regímenes de responsabilidad civil. Y esto también, no se crea que esto pues es una discusión novedosa, para nada. Esta discusión está presente desde ya, desde el propio origen, desde cuando se empieza a discutir acerca de una responsabilidad civil, vale decir, hacia fines del siglo XIX. Antes de esto se hablaba así de culpas, culpa contractual, culpa extracontractual, pero no había todavía, no se sistematizaba aún la responsabilidad civil como un área de estudio independiente. Recordemos, pues, que, por ejemplo, los exégetas, y vale decir, hablo de exégetas y no hablo de escuela del exégesis, porque una escuela del exégesis jamás existió. Los exégetas, como así se lo llegaron a conocer posteriormente, ya en el siglo XX, hablaban con relación a la responsabilidad contractual, no de responsabilidad, sino hablaban acerca de los efectos de las obligaciones. ¿Y por qué? Porque también hay que tomar en consideración que el concepto de responsabilidad, este sustantivo responsabilidad, es un concepto bastante moderno. Surge recién hacia fines del siglo XVIII y ya se comienza pues a consagrar en el siglo XIX. Por eso es que, por ejemplo, el Código Civil francés de 1804 no contiene este sustantivo responsabilité, por ejemplo, ¿no? Habla pues de los delitos y los cuasidelitos, y en materia de responsabilidad contractual habla de efectos de las obligaciones. Y dicho sea de paso, si nosotros echamos un vistazo a la segunda parte del libro de las obligaciones, nos vamos a dar cuenta que también nuestro codificador, bastante pues arraigado a esta tradición francesa, habla de los efectos de las obligaciones. En fin, estaba indicando que esta discusión en torno a la diferenciación de los regímenes de la responsabilidad civil, vale decir, esta discusión en torno a si existe una responsabilidad civil o si es que se bifurca la responsabilidad civil, no es un argumento nuevo, es un argumento, digámoslo así, bastante constante, que se encuentra presente desde la propia desde que se erige el campo de la responsabilidad civil como un campo autónomo, como un campo de estudio autónomo. Entonces, desde allí ya, desde el siglo XIX, por ejemplo, en Francia, se empieza pues a ver si es que son distintas o es una sola responsabilidad. Y es bastante curioso cuando se estudia la responsabilidad civil desde una perspectiva de la historia de las teorías acerca de la responsabilidad civil o de la historia de la dogmática sobre la responsabilidad civil, que los argumentos constantemente son recurrentes. Y de hecho, ahora que vamos a tratar el tema de la contractualización de la responsabilidad civil, que por lo general la doctrina reconduce a la doctrina actual, reconduce a la dogmática alemana, a la dogmática y a la jurisprudencia alemana del siglo XX, en realidad esto ya estaba presente en algunos escritores, en escritores como Sauzet, hacia fines del siglo XIX,
en Francia, por ejemplo, que ya empezaba pues a contractualizar las hipótesis en las que un viajero del tren, un pasajero del tren, pues resultaba dañado. Ah, fíjense hasta dónde podemos reconducir la contractualización de la responsabilidad civil. No es algo novedoso, simplemente. Son siempre argumentos que están constantes, y es que es así, la responsabilidad civil, este campo tan rico de la responsabilidad civil, este campo, pues, y aquí quiero hacer alusión a un autor del Common Law que hablaba precisamente de la provincia de la responsabilidad civil, esta provincia de la responsabilidad civil, pues es un área que no solamente está en constante cambio, sino que también es un área en el que se vuelven a reproponer argumentos y se vuelven a replantear argumentos y problemáticas. En específico, ahora pues yo quiero pues replantear esta problemática acerca de si es que corresponde hablar o no corresponde hablar de una tercera vía, de una Drittespur, como dirían los alemanes. Fíjense, muy aparte de las consideraciones de si existe una responsabilidad o si son dos responsabilidades del derecho civil, yo personalmente considero que la responsabilidad civil, siendo una sola, no obstante, tiene pues dos regímenes. Claro, yo soy un tanto ecléctico, ¿no? Considero pues que hay elementos que establecerían que la responsabilidad civil es de un solo tipo, pero que hay razones suficientes para poder, pues, diferenciar. Y yo, sobre todo, llego a esta conclusión porque, al fin y al cabo, la función de la responsabilidad civil, sea contractual o sea extracontractual, siempre considero, es mi opinión, considero que su función es una función de conservación de el patrimonio o de los bienes jurídicos que ya han sido atribuidos precisamente antes por el derecho privado cuando cumple una función de atribución de las titularidades. El derecho privado pues cumple algunas funciones, en específico cumple tres funciones, cumple una función de atribución, una función de circulación y una función de conservación, y las diversas instituciones del derecho civil se van a adscribir a cada una de estas funciones precisamente porque si las vemos desde esta perspectiva, las diversas instituciones del derecho civil, llámese pues el derecho de las personas, los derechos reales, el derecho de los contratos, las sucesiones, la responsabilidad civil, el derecho de la reintegración también, de las reintegraciones, son pues instrumentos llamados a cumplir determinadas funciones dentro pues de esta regulación de la vida civil. Y que algún escritor italiano, recuerdo pues que identificaba el campo del derecho civil con el campo de la autonomía privada. Hoy en día pues esta postura estaría pues de sobra ya superada, porque evidentemente las teorías son hijas de su tiempo. Si es que hace 50 años se sostenía algo, pues era pues porque se contextualizaba la situación y en base a eso se generaba determinada postura, determinada teoría que lograba explicar tal vez la realidad de aquel momento. Hoy, 50 años más tarde, tal vez la realidad es tan distinta que ya aquella teoría no logre explicar la situación moderna. Y en efecto, las teorías sirven simplemente para esto. Hay que distinguir, y aquí también pues habría que reconducirse, y por favor dígame si estoy hablando demasiado rápido, si estoy divagando. Aquí pues habría que reconducirse también a los aportes de la filosofía analítica, que va a distinguir entre diversos lenguajes, entre el lenguaje descriptivo y el lenguaje prescriptivo. Las teorías, señores, siguen los patrones del lenguaje descriptivo. No
no sirven, desde ya, no sirven pues para proponer soluciones, o mejor dicho, sirven para explicar determinadas soluciones, pero no en base al lenguaje descriptivo no se pueden establecer normas, sino si se hiciese eso se caería pues en el método que cayó la Begriff Jurisprudence, vale decir la jurisprudencia de conceptos, a la cual se la acusó pues de aplicar el método de la inversión en base pues al cual, en base a conceptos, o mejor dicho, según la cual en base a conceptos se creaban normas jurídicas, en otras palabras, a través de la utilización, ya leyéndolo con las lentes actuales, a través de la utilización de un lenguaje descriptivo se generaba un lenguaje prescriptivo, lo cual no es posible. Las reglas lógicas lo impiden, las reglas lógicas más elementales impiden este salto lógico. Pues bien, regresando al tema de la diferenciación entre dos regímenes. Les había dicho pues que si bien para mí la responsabilidad civil, sea contractual o sea extracontractual, cumple una función de conservación, se hace necesario que se distingan por determinadas características los dos regímenes, pero siempre, y esto también lo he sostenido en mi tesis de licenciatura, la responsabilidad, sea contractual o sea extracontractual, está encaminada hacia la reparación de un daño, sea contractual o sea extracontractual. Ahora, aquí hay también que diferenciar el hecho de que la responsabilidad contractual hay que precisarla bastante. La responsabilidad contractual puede ser entendida en sentido estricto, también puede ser entendida en sentido amplio. La responsabilidad contractual entendida en sentido amplio hace referencia a todas aquellas consecuencias que derivan del incumplimiento, como por ejemplo la pretensión de la ejecución forzada. Esa, por ejemplo, la ejecución forzada, la ejecución forzosa de la obligación incumplida no corresponde al ámbito de la responsabilidad contractual en sentido estricto. En sentido estricto, la responsabilidad contractual se entiende como aquella que surge cuando incumplida una obligación se genera un daño al acreedor. Ojo, son dos cosas que hay que diferenciar. Una, podríamos hablar pues, para los diversos remedies que otorga el sistema ante el incumplimiento, se podría hablar de una responsabilidad contractual en sentido amplio. Y para solamente el remedio del resarcimiento del daño contractual, se podría hablar pues de la responsabilidad contractual en sentido estricto. Yo estoy tomando esta acepción de la responsabilidad contractual. Precisamente por eso considero que entre ambas responsabilidades, la responsabilidad extracontractual y la responsabilidad contractual, no existe una diferencia, si es que así se quiere, ¿no? Ontológica, no considero que así exista. Ahora también habría que precisar qué cosa es, por qué se habla de responsabilidad contractual. Y aquí simplemente yo citaría a Mengoni, según quien pues consideraba que se habla de responsabilidad contractual para hacer referencia a toda aquella responsabilidad que surge por el incumplimiento de una obligación y que causa daño pues al acreedor, utilizando esta figura pues de la sinécdoque, a través de la cual todo se explica simplemente por una sola de sus partes, y la parte pues de lejos más importante, como es el contrato, que es una de las fuentes de las obligaciones. Entonces, ya aclarando que dentro del ordenamiento jurídico existen dos regímenes, para hablar en términos estrictos, dos regímenes de la responsabilidad civil, uno que es la responsabilidad extracontractual y el otro la responsabilidad contractual. Hay posturas que provienen pues de ordenamientos foráneos, de doctrina foránea, en específico pues proviene de Alemania, que nos dicen que habría una tercera vía pues en la que se estarían reuniendo algunas hipótesis que
a veces pues caen en esta zona de penumbra, en esta no man's land, vale decir, en esta, utilizando un término italiano también, en esta terra di nessuno, en esta tierra de nadie, pues que se ubica entre ambos campos. Por ejemplo, aquí tendríamos, y que es la hipótesis paradigmática, pues, que es utilizada como hipótesis paradigmática para explicar precisamente esta dritte spur, esta tercera vía de la responsabilidad civil, la responsabilidad precontractual. Y ojo, y aquí sí quiero resaltar algo, el que se considere a la responsabilidad precontractual o el régimen de la responsabilidad precontractual como una tercera vía y que se parta del presupuesto de que se estaría violando deberes de protección me parece, en mi opinión, me parece que es una postura coherente. Ojo, aquellos que afirmen, por ejemplo, que la responsabilidad precontractual por la violación de deberes de protección es una responsabilidad tipo contractual, es incoherente. En cambio, la que afirme que la responsabilidad precontractual por violación de los deberes de protección es una responsabilidad que se encamina por otra vía distinta a la contractual y distinta a la extracontractual, es una postura coherente. Ojo, no por ello yo comparto esa postura, pero bueno, está bien disentir, pues, ¿no? Y disentir sobre todo con respeto. Y exponer, evidentemente, los fundamentos de este disenso. Eso me parece que sí se puede hacer. Bien, a ver, vamos primero definiendo los campos de la responsabilidad contractual y los campos de la responsabilidad extracontractual. El campo de la responsabilidad contractual está, pues, determinado por la violación o la inobservancia de los deberes de prestación y también de los deberes accesorios que coadyuvan al deber de prestación. Y aquí entraríamos pues también a una temática que tiene que ver pues con si es que la obligación es una de tipo de estructura simple o es una de tipo de estructura compleja. Bueno, desde mi perspectiva, el afirmar que la obligación tiene una estructura simple o compleja solamente para distinguir entre obligación de prestación principal y obligación de prestación accesoria, me parece que no hay mucha diferencia al fin y al cabo en la práctica. Asumiendo una u otra, no hay ningún problema. Puedes asumir una u otra. Me parece que al fin y al cabo simplemente sería pues una diferencia terminológica, no, de concepto al menos no habría mucha diferencia. Sin embargo, sí hay una gran diferencia cuando se asume una estructura compleja y aquí precisamente radica el carácter de la complejidad de la obligación por la presencia de un interés distinto al interés a la prestación. Ya estamos hablando, pues, de un interés a la protección. Cuando se inserta dentro de la estructura de la relación obligatoria este otro interés, vale decir, este interés a la protección, en otras palabras, inclusive este interés que tienen las partes a que por el ejercicio de la relación obligatoria sus esferas jurídicas no se vean vulneradas, no se vean melladas, ya cuando se inserta este interés ya se empieza a complejizar realmente, o en términos estrictos, en términos exactos, la relación obligatoria. Esto último, yo al menos desde mi perspectiva o desde mi modo de concebir a la responsabilidad contractual, yo no la comparto, simplemente. Ya he dejado zanjado hace ya algunos años mi opinión al respecto, ¿no? No considero necesario recurrir a ese instrumento de la complejización de la responsabilidad contractual. Y ahí podríamos pues hacer incluso otra clase para explicar las razones. Pero en fin, ese es un argumento aparte.
Entonces, desde mi perspectiva, la responsabilidad contractual está única y exclusivamente vinculada a la inobservancia de obligaciones o deberes de prestación. Ese es el campo de la responsabilidad, ese es el campo propio de la responsabilidad contractual. El campo, en cambio, propio de la responsabilidad extracontractual se da en todas aquellas hipótesis en donde no existe una obligación propiamente dicha. Y aquí mucho ojo, no hay que tomar en consideración todo el espectro que todo el espectro de las hipótesis que comprende los casos de responsabilidad extracontractual. ¿Por qué? Porque es por tradición, en realidad, se considera pues que solamente hay casos de responsabilidad extracontractual cuando los sujetos implicados en el conflicto no habían entablado un contacto previo. Entonces, esto se conoce pues en la doctrina como la responsabilidad del transeúnte, o sea, aquellos que pues por ocasión simplemente se han encontrado y se han causado daño, como por ejemplo pues dos automovilistas que se estrellan, o la de un ciclista que atropella a un peatón. Pues, ocasionalmente se han topado y por ello, dado que anteriormente no tenían pues ninguna obligación, no tenían ninguna vinculación previa, entonces solamente en estas hipótesis en la que las partes no tenían pues ningún tipo de contacto previo, habría responsabilidad extracontractual. Esto pues haría pues referencia incluso a la tradición romanista, ¿no? En la cual solamente se resarcían pues los daños corpori corpori. Pero hoy en día también y esto pues es un aporte, por ejemplo, de un autor que a mí me gusta seguir bastante, que es Mario Barcelona, según quien pues nos revela que existen otras hipótesis en las que el ordenamiento va a dar un poder de incidencia a los sujetos involucrados y porque lo considera esto pues provechoso para la sociedad y que no obstante esto no va a significar que la situación se contractualice. Esto, por ejemplo, se daría en las relaciones precontractuales, vale decir, cuando dos partes entran en tratativas, o también se da pues en estas relaciones de competencia. Entonces, este espectro mucho más grande es el espectro de la responsabilidad extracontractual, que no depende, y ojo, no depende única y exclusivamente de los dos criterios que tradicionalmente se han establecido como criterios de imputación, los cuales son la culpa y el riesgo, y aquí las diversas modalidades del riesgo, indudablemente, sino que también existirían otros criterios de imputación, como el criterio del dolo, que se autonomiza respecto del criterio de la culpa y que está presente en hipótesis autónomas, como por ejemplo algunas hipótesis que se reconducen al abuso del derecho, en las cuales el dolo asume una relevancia distinta y autónoma con relación a la culpa, y también algunas otras hipótesis de las cuales vamos a ir hablando. Pero en fin, entonces tenemos dos campos de la responsabilidad civil bastante marcados. Aquellos campos en los que está presente una obligación propiamente dicha y aquellos en los que el daño se causa prescindiendo de la preexistencia de una obligación propiamente dicha. Sin embargo, pues habrían ciertas zonas grises, como ya les he comentado, ciertas hipótesis que no se sabe bien en qué campo recaen, ¿no? Y esto de nuevo no es algo novedoso, es cuando se estudia la responsabilidad civil, pues a veces uno cae en la cuenta que las discusiones que uno cree que son bastante novedosas no lo son en absoluto, ya estaban presentes en el siglo XIX y de hecho esta situación de contractualizar, vale decir, extender el ámbito de la responsabilidad contractual a hipótesis que por lo general eran consideradas como hipótesis de responsabilidad
extracontractual hasta antes de la creación, por ejemplo, de la creación dogmática de los deberes de protección, porque valgan verdades, hasta antes de la creación dogmática de los deberes de protección, allá por los años 30 del siglo pasado, antes pues existían estas mismas hipótesis se daban y se reconducían a la responsabilidad extracontractual. Entonces, van a haber algunas hipótesis, como por ejemplo, aquellas en las que en la ejecución de un contrato se causan daños entre las partes, las cuales no se va a saber pues bien bajo qué régimen aplicar. Estas hipótesis pues van a ir dando lugar a lo que la doctrina alemana se va a llegar a conocer como los deberes de protección. Los deberes de protección, aun cuando se los denomine deberes, son, bajo esta concepción, son obligaciones. Son obligaciones, pero no hay obligaciones que tienen por función la transferencia de riqueza o la atribución patrimonial, sino que tienen por función precisamente la tutela, la conservación de la integridad de las esferas jurídicas de las partes involucradas. Esta teoría de los deberes de protección, que nace en sede contractual, o sea, vale decir, nace pues para explicar esta realidad bastante compleja de la relación obligatoria, va a ser extendida porque se va a ver que en la etapa previa al contrato también se daban este tipo de contactos. Y aquí ya viene surgiendo la idea del contacto social. Esta idea, este otro concepto que va también a revolucionar, considero yo, va a revolucionar el derecho de las obligaciones y de hecho ya en autores como Carlo Castronovo, por ejemplo, llevan a que él postule un giro copernicano, en realidad, una revolución copernicana, en realidad, en materia de derecho de las obligaciones, porque él llega a decir que la verdadera esencia de la obligación de esta realidad obligacional no es la prestación, es más bien la prestación la que es un accesorio de los deberes funcionales, y estos deberes funcionales se crean siempre en base a la buena fe por la contemplación en la que se encuentran dos sujetos que pues exponen sus esferas jurídicas al riesgo de que entre ellas se causen daño. Esta idea que pues es cristalizada así tan magistralmente por Carlo Castronovo, evidentemente pues uno de los más grandes juristas contemporáneos de nuestra época, recientemente acaba de publicar una nueva edición de su nueva responsabilità civile, que ahora ya no se llama nueva, porque como él lo dice en su prefacio, en su prólogo, dice, no, ya ahora esto no tiene nada de nuevo, ya ha sido mucho de lo que sostengo aquí, ya ha sido pues consolidado, ya se ha consolidado en el derecho italiano, y ahora pues simplemente la responsabilità civile, así se denomina esta publicación, que me parece que es del 2018. Entonces, estas grandes conquistas ya de la dogmática civil que provienen son de origen alemán, también han sido acogidas en sede nacional. Y en sede nacional en específico, pues, se postula que la responsabilidad precontractual sería una hipótesis que merece un régimen autónomo. Merece un régimen, dadas las características de este tipo de responsabilidad, merecería un régimen distinto y separado al de la responsabilidad extracontractual y separado al de la responsabilidad contractual. ¿Por qué? Porque primero
no hay contrato aquí, pues. Entonces, no cabría asignarle este título. Y, de hecho, tampoco se la podría adscribir a la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué? Porque se dice aquí las partes ya estaban en un previo contacto. O sea, no eran, pues, no eran sujetos que eran totalmente desconocidos, totalmente desvinculados, sino ya estaban, pues, en tratos. Entonces, dado esta cercanía en la que se encuentran, dada la confianza que se genera entre las partes y en virtud, pues, de la buena fe, surgiría aquí, en virtud del 1362, por ejemplo, en nuestro ordenamiento, el 242 en el ordenamiento alemán, el 1175 en el ordenamiento italiano, surgiría un deber autónomo de protección. Y es este deber autónomo de protección el que, dado que es un deber contractual o similar al régimen contractual, se merecería pues una vía autónoma, ¿no? Y hay una serie de consideraciones que hay pues que analizar pues y que me demandaría demasiado tiempo analizarlas aquí. Pero básicamente estos son los postulados. O sea, en base a la buena fe contenida en el artículo 1362, y dado pues que no se adecua ni al régimen contractual ni al régimen extracontractual, habría pues una tercera vía de la responsabilidad civil, que en otras latitudes, por ejemplo, en Alemania, a cargo pues de Canaris, y en Portugal, por ejemplo, Carneiro da Frada, que son dos grandes exponentes de esa teoría. Y bueno, valga decir pues que Carneiro da Frada estudió en Alemania. Se postula esta tercera vía, que sería la vía de la responsabilidad por la confianza, y que, según justo hoy estaba revisando los materiales para esta ponencia y revisando pues nuevamente el texto de Canaris, él decía pues que precisamente esta tercera vía estaría compuesta por todas aquellas hipótesis en las que se hace presente la vulneración de un deber de protección. Precisamente por eso digo que esta teoría nacional que postula esta tercera vía es una postura coherente con sus propias bases dogmáticas, porque postula efectivamente el acogimiento de los deberes de protección, y finalmente, pues, en el ámbito de la responsabilidad precontractual se decanta, pues, por esta tercera vía. Es una postura ciertamente respetable. Ya he expuesto la teoría así, bastante a grandes rasgos en realidad. Hay ciertamente otras teorías que tratan de contractualizar la responsabilidad precontractual, pero como he dicho, aquellas teorías que tratan de contractualizar la responsabilidad precontractual y que parten del mismo punto de partida, vale decir, de la existencia de los deberes de protección dentro de nuestro sistema, y al fin y al cabo serían pues teorías incoherentes. Porque incoherentes al menos con su ascendencia dogmática, porque la ascendencia dogmática de los deberes de protección es pues alemana, y si en Alemania se afirma pues que la vulneración de los deberes de protección da lugar a una tercera vía, pues es lógico que también aquí se deba de postular eso, y precisamente hay que reconocer esta coherencia al menos. Ahora, yo disiento de esta postura. Y disiento de esta postura porque evidentemente parto de una concepción y de un presupuesto distinto. Ya Norberto Bobbio nos decía, pues ya en los años 50, que los juristas realmente disienten, y permítaseme, por favor, atribuirme pues el título de jurista. Yo al menos espero serlo. Los juristas disienten sobre todo porque parten de premisas distintas. ¿No? Yo parto de una premisa distinta y considero pues que estas hipótesis de responsabilidad precontractual, ojo, en Alemania, y eso es un dato que hay que precisar, en Alemania no la responsabilidad por confianza, esta tercera vía,
no solamente se compone de las hipótesis de responsabilidad precontractual, sino también está compuesta por aquellas hipótesis, por ejemplo, en las que se producen daño por informaciones inexactas, y también aquellas hipótesis que, por ejemplo, que son denominadas de contrato con efectos de protección a favor de tercero, y también aquellas hipótesis que son denominadas como contratos con efectos de protección a cargo de terceros, que es una hipótesis distinta inclusive, ¿vale? Es decir, un tercero ajeno a la relación obligatoria que, no obstante, al dañar a las partes, va a ser imputado con una responsabilidad por vulneración de deberes de protección, y por tanto se encaminaría pues por esta tercera vía de la responsabilidad por la confianza. En Italia, por ejemplo, hay que agregar la hipótesis de la responsabilidad del médico dependiente, una responsabilidad autónoma del médico dependiente. Bien, en sede nacional no se ha llegado a esto. Ojo, no se ha extendido aún la categoría para albergar todas estas hipótesis que son bastante disímiles entre sí, sino que simplemente se ha centrado sobre la responsabilidad precontractual y sobre, pues, digámoslo de algún modo, la naturaleza de la responsabilidad precontractual. Yo considero que tengo una postura distinta. Yo considero pues que la buena fe dentro de nuestro ordenamiento es un criterio de imputación. Puede ser un estándar para aquellas hipótesis en las que el ordenamiento otorga un poder de incidencia fisiológico entre las esferas jurídicas, como por ejemplo es este poder de iniciar tratativas. Y precisamente esto explica el que, siendo la buena fe no una fuente de deberes ni integrativos de la relación obligatoria, ni una fuente de deberes autónomos, sino más bien sea un criterio de imputación y también funja pues de un estándar de conducta, precisamente la conducta que deben de seguir los tratantes. Esto implica pues que las partes puedan entrar y salir de negociaciones sin incurrir en ninguna responsabilidad, en la medida en que observen este estándar de la buena fe. En cambio, cuando se apartan de este estándar de la buena fe, allí, en mi opinión al menos, es que surge esta responsabilidad por apartamiento injustificado de las tratativas. Evidentemente aquí hay mucho por decir, y habría pues que determinar cuándo es que realmente hay una ruptura injustificada de las tratativas. Aquí hay que investigar bastante aún. Pero no obstante, también se da y es una hipótesis distinta de responsabilidad precontractual. Yo distingo al menos dos hipótesis que se contienen dentro de este concepto de responsabilidad precontractual. Uno sería esta hipótesis hasta tres incluso, ¿no? Una sería esta hipótesis en la que se apartan injustificadamente de las tratativas. Otra sería, pues, por la nulidad del contrato, por la nulidad culpable del contrato, y estas son las hipótesis tradicionales, ¿no? Y la otra hipótesis sería cuando las partes se causan daños materiales, no por el retiro injustificado de las tratativas, sino pues por sus comportamientos, por sus faceres, si es que así se le quisiera denominar, o sea, por su propia actividad. Imaginemos pues que estamos queriendo comprar a un proveedor determinados linóleos, y un linóleo se nos cae en la cabeza pues, y nos causa daños. En este caso no se ha generado una responsabilidad precontractual por ruptura de las tratativas, sino se está generando, mucho menos pues por nulidad del contrato, sino se está generando una responsabilidad precontractual porque las partes se han causado daños materiales. Estas hipótesis, creo yo, no se reconducen a la buena fe. Estas hipótesis se reconducirían, y aquí Rodolfo Sacco tiene mucha razón, se reconducen pues a la regla de la responsabilidad extracontractual por culpa.
en nuestro sistema sería el 1969. Entonces, tal vez el hecho de que se hable de una responsabilidad precontractual también pueda causar cierta confusión al no distinguir las diversas hipótesis que están presentes en o que se reconducen o se contienen en este concepto y por tanto merecen un régimen distinto. Yo identifico al menos dos tipos de regímenes: el régimen presente en el artículo 1362, que está contenido en el libro de las fuentes de las obligaciones, en la parte de los contratos en general, y pues las otras hipótesis en las que las partes se causan daños materiales. Esta sí debería estar reconducida a el artículo 1969 del Código Civil, y ambas serían ventiladas en las vías de la responsabilidad extracontractual. Entonces, nuevamente, la postura que sostiene que existe una tercera vía me parece, es una postura respetable, pero que yo disiento porque parto de un punto de vista, parto de una perspectiva, de un punto de partida totalmente distinto. Eso creo yo que es al fin y al cabo el disenso que yo puedo manifestar, y por eso que pongo en cuestión una tercera vía. Claro, la pongo en cuestión desde mi perspectiva, pero reconozco que es una postura, no obstante, coherente con sus postulados. Bien, eso era básicamente lo que yo quería compartir con ustedes. Espero no haber sido demasiado rápido y no haberme ido por las tangentes. Y bueno, José, doy pase pues para que generen las preguntas respectivas. Muchas gracias, profesor, por su grandiosa ponencia. Pues, a ver un momento. Como no se han realizado ninguna pregunta, entiendo que no hubo ninguna incógnita. Quedó todo claro. Entonces, o quedó todo claro o los confundí más, que creo, yo me inclino siempre para esta segunda hipótesis, y en realidad ese es un tema bastante complejo, les soy sincero. Es un tema que al menos a mí me ha tomado mucho tiempo comprender. Espero sinceramente haber comprendido esta temática, y espero pues haber expuesto de manera fiel los postulados. Pero bueno, si es que hubiese de cualquier forma alguna pregunta, bienvenido sea. Sí. Bueno, esperamos algunos minutos para ver si alguien pregunta. Perfecto. Bueno. Si no hay más preguntas, cerramos. No tengo ningún inconveniente en concluir la sesión aquí. Igual, gracias por su grandiosa ponencia, profesor. Es un tema muy interesante que si tengo la posibilidad de hablar con usted en privado sobre ese tema sería grandioso, porque sí, desde luego que sí. Me interesa mucho sobre ese punto. Bueno, vuelvo a agradecer en representación de ACODEM, y sin otra particular,